Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos sean todos. El día de hoy nos tocó hablar de la propiocepción y sus funciones. Este módulo pertenece a aparatos y sistemas, y el subtema el sistema nervioso. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Medicina General y Comunitaria. Nuestro equipo está conformado por los siguientes integrantes: Celaya Acevedo Isaac, Franco Pérez Carlos Alberto, García Godoy Dana Paola, Maganda de la Cruz Carlos Enrique, Ortega Palacios Luis Eric Daniel y Pérez Contreras José Luis. Esperemos que esta información sea de tu agrado y puedas aprender demasiado. Hasta la próxima. Propiocepción. Para hablar de la propiocepción, tendremos que hablar principalmente de la sensibilidad somática. Esta es el mecanismo que recopila la información sensitiva de todo el cuerpo y hace principalmente alusión a la vista, el oído, el gusto, el tacto. El sistema propioceptivo está formado por un conjunto de receptores nerviosos. Estos se ubican en los músculos, tendones, ligamentos y articulaciones, los cuales nos permiten sentir y controlar nuestro equilibrio y movimiento de manera automática. La sensibilidad propioceptiva tiene que ver con el estado físico del cuerpo, como son las sensaciones posicionales, las tendinosas y musculares. El sistema propioceptivo detecta el grado de tensión muscular y el grado de estiramiento muscular, mandando la información a la médula y al cerebro para que la procese. Una vez procesada la información en el cerebro, este envía el estímulo a los músculos, quienes realizan los ajustes de tensión y estiramiento muscular, realizando así el movimiento deseado con precisión. Así, este sistema permite obtener información sobre las posiciones exactas de las partes del cuerpo, sobre la forma, el tamaño, el peso de algún objeto que podemos o que sostenemos en nuestra mano sin utilizar otro sentido. Vías somatosensoriales. La información sensorial proveniente de los receptores de la superficie corporal penetra en la médula espinal mediante las raíces dorsales de los nervios espinales. Bien, a este nivel o nivel del tronco encefálico, los impulsos procedentes de un lado del cuerpo cruzan al lado opuesto. Hay dos vías que conectan los receptores sensoriales en la corteza cerebral. Son los sistemas columna dorsal lemnisco y anterolateral. En ambas vías la información viaja desde el receptor hasta la corteza sensitiva y la transmisión se realiza mediante las conexiones de neuronas en serie, neuronas de primer orden, segundo, terceros y superiores. El sistema de columna dorsal y lemnisco es una vía formada por grupos de 3 neuronas en series que transmiten la información procedentes de la mayoría de los mecanorreceptores y propioceptores hasta la corteza. Consta principalmente de fibras nerviosas mielénicas de conducción rápida. Las primeras neuronas o neuronas de primer orden tienen un somas en los ganglios de la raíz dorsal de los nervios raquídeos o en los ganglios craneales y sus acciones ascienden ordenadamente por la médula espinal hasta el bulbo en dos haces denominados columnas dorsales o haz de Voltage o de Gold. Allí establecen sinapsis sobre las neuronas de segundo orden, situadas en los núcleos de las columnas dorsales. En cada relevo sináptico se mantienen las relaciones topográficas, orientación espacial, de tal manera que las proyecciones de los dedos y manos y brazos se mantienen juntas. Las acciones de las neuronas de segundo orden cruzan al lado opuesto, decusación, y penetran en el menisco medial, que ascienden hasta el tálamo, donde al nivel del núcleo ventral posterolateral hacen sinapsis sobre neuronas de tercer orden, que proyectan sus acciones al área somatosensorial primaria de la corteza cerebral. Para transmitir la sensibilidad de la cara existe la vía del trigémino, que es equivalente a la vía del sistema de columna dorsal y lemnisco en el resto del cuerpo. Siguiendo con las vías sensitivas, tenemos el sistema anterolateral. Este transporta la información del dolor, la temperatura, tacto o presión y las sensaciones de picor y cosquilleo. Este sistema contiene principalmente fibras de conducción lenta. La vía espinotalámica se puede subdividir en dos, como se es la vía neoespinotalámica y la vía paleoespinotalámica. La vía neoespinotalámica tiene los axones de las neuronas de primer orden, que establecen sinapsis sobre neuronas de segundo orden situadas en las astas dorsales de la médula espinal.
Los axones de las neuronas de segundo orden decausan a nivel medular y ascienden por un haz denominado anterolateral. Se proyectan en el núcleo ventral posterolateral y núcleos contiguos del tálamo de la misma forma somatotópica. Ascienden a la corteza somatosensorial y se cree que transmiten lo que es la información relacionada con el dolor intenso, agudo y bien localizado. La vía espinotalámica se caracteriza por ser una vía polisináptica con sinapsis de numerosas áreas del bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Desde el mesencéfalo se proyecta el sistema límbico y los estímulos dolorosos desde el área reticular al tronco se proyectan hacia el núcleo intralaminar del tálamo, sin una disposición somatotópica y desde allí se difusa a las partes del hipotálamo y regiones adyacentes al cerebro basal. Esta vía transmite el dolor crónico. Estímulo táctil. El sistema del hemisco medial es el que conduce los estímulos de propiocepción del tacto discriminativo. Las vías que forman el sistema del hemisco medial ascienden en posición homolateral por la médula espinal y atraviesan la línea media en la mitad caudal de la médula oblongada. Los receptores del sistema del hemisco medial son muy importantes para el ser humano por la calidad discriminativa, el cual nos ayuda a describir sensaciones subjetivamente y su valor en el proceso de aprendizaje, mediante los receptores táctiles y los corpúsculos de Meissner, los cuales son un tipo de terminaciones nerviosas de la piel, son responsables de la sensibilidad para el tacto suave. Estos están localizados en la porción superficial de la dermis en toda su extensión. Dentro de las características que posee el tacto suave o discriminativo, ayuda a que el sujeto pueda reconocer la ubicación de puntos estimulados con gran precisión. A su vez, puede ser consciente de que se tocan dos puntos. A esto se le llama discriminación entre dos puntos. Dichas capacidades tienen la facilidad de aumentar el reconocimiento de texturas y de patrones de movimiento de los estímulos táctiles. Para concluir, dentro de los receptores táctiles tenemos los ligados al sistema espinotalámico, los cuales también producen sensaciones a través del sistema del hemisco medial, llamados corpúsculos de Pacini, y son los receptores principales del sentido de la vibración y de la presión. Corpúsculo de Krauss. Es un receptor de frío que normalmente detecta la temperatura inferior a la temperatura corporal localizado en el tejido submucoso de la dermis. Corpúsculo de Ruffini es un receptor sensorial del calor el cual percibe los cambios de temperatura y a su vez identifica la formación continua de la piel y de tejidos profundos. Se localiza en la dermis reticular. Terminaciones libres. Son receptores nociceptores y nos aportan información de la periferia del cuerpo mediante estímulos táctiles del dolor.